Buenas noches, sean todos bienvenidos a nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Cultura y de la Escuela Estatal de Música. Les doy la más cordial bienvenida. La pieza que escuchamos es específicamente para flauta sola, del autor conocido por muchos de ustedes, Johann Sebastian Bach. Su nombre es Sarabanda. Es uno de los movimientos de la partita en A menor. Y esta pieza tiene una historia bastante peculiar, ya que se dice que su origen es de los lugares hispanos, se podría decir que México, ¿no? En España se bailaba en las calles haciendo un círculo, pero era un baile un tanto vulgar y llegaba a ser bastante sensual, que fue prohibido. Y al ser prohibido, bueno, el castigo para las mujeres era el destierro y para los hombres hasta 20 azotes. Entonces se prohibió, se dejó de bailar en las calles, pero después llegó a París, alrededor de 100 años después, comenzando a ser parte de la corte, donde fue parte de la suite. Entonces se convirtió en una danza lenta y bastante melancólica. Dejó atrás su pasado oscuro y fue parte de la corte donde estaban todos los reyes, príncipes y demás. Esta noche tengo el placer de invitar al piano al maestro Edwin Córdoba. Ya está sentado ahí. Él me va a acompañar una pieza del autor Wolfgang Amadeus Mozart, titulada Andante. Esta noche vamos a ver una breve historia de cada pieza para que al momento de escucharlas no solamente quede en qué bonita pieza, sino también tengamos una pequeña noción de por qué sucedió, qué pasaba en la vida del autor o por qué la compuso. Muchas veces era por sus sentimientos y otras veces eran por encargos que les pagaban para que compusieran piezas, lo cual es el caso del Andante de Mozart. Esta pieza la encargó un flautista holandés, pero no le gustó uno de los movimientos de ese concierto, entonces Mozart le escribió otro y se dice que es este. La otra historia dice que Mozart murió antes de poder terminar este concierto y solamente pudo componer el Andante. Entonces, para ustedes, el Andante de Mozart.
La siguiente pieza es un siciliano de Gabriel Fauré. Esta es una danza, se tocaba mientras la gente escuchaba. Tiene una característica: cualquier siciliano que escuchen va a tener el mismo ritmo. Le va a cambiar la melodía, pero el ritmo es algo que comparten y es lo que los hace ser sicilianos. Desde Sicilia, el siciliano de Gabriel Fauré.
Bueno, la segunda parte de esta noche le voy a pedir a los maestros Diosdado Virgilio en la guitarra y Braulio Pairo en el contrabajo que me acompañan. La pieza que vamos a tocar para comenzar se llama El Tamborín. Es un estilo musical, es una danza por el autor Jean-Marie Leclerc, francés, quien fue un violinista muy virtuoso y compositor. En especial esta pieza tiene una historia bastante misteriosa en cuanto al autor, ya que el autor, siendo bastante conocido en su época, una noche, después de haber estado jugando cartas fuera, amaneció muerto, asesinado realmente. Y habían 3 sospechosos. Uno de esos era su pareja, el otro era el jardinero y el otro era un sobrino compositor. Entonces, fue uno de los tantos misterios sin resolver en cuanto a músicos asesinados. Bien, entonces, para no quedarnos con esa idea, esta pieza es El Tamborín y es muy popular de la época barroca en Francia. Está caracterizado porque en el contrabajo vamos a estar escuchando un pulso constante como un tambor y en la guitarra el acompañamiento y la flauta la melodía. Bien, esa fue como una probadita. La siguiente pieza es una serenata. La serenata, como tradicionalmente la conocemos, que son mariachis o un trío de cuerdas o dueto, también se estilaba en ese tiempo. Y la historia así lo dice. Los hombres le llevaban a sus enamoradas serenata, ya sea para enamorarlas, o sea, convencerlas, o para pedirles perdón. Entonces, el nombre viene de sereno, porque era por las tardes y se tocaba en los jardines. A veces era para el disfrute y a veces, como les digo, para pedir perdón. Quizá como es actualmente, ¿verdad? Y también se podía tocar durante las ceremonias que se hacían en las noches, en los jardines o en los patios de los palacios.
La siguiente pieza es un vals del compositor Frédéric Chopin. Es conocido por sus composiciones de piano, al piano, precisamente, pero desde los 14 años se dice que Chopin componía valses y así fue hasta el día de su muerte. Uno de esos es este vals, que tiene un carácter bastante melancólico y ya lo escucharán ustedes. De la obra de Chopin podemos decir que hay valses que se han publicado, hay algunos que son del dominio público, otros que los tienen algunas personas y no están disponibles para su análisis, otros fueron destruidos y de algunos más se desconoce. Vals A menor.
Bien, la música a través de la historia ha ido evolucionando, por eso es que se marcan los periodos con un nombre distinto, ya que hubo una influencia muy característica en la arquitectura, en la pintura, en la danza, en la música, en cada una de las bellas artes. Pero algo muy importante también es la música de nuestra región, que ya sea que hayamos nacido aquí o hayamos llegado aquí en algún momento de nuestras vidas, el cariño que le tenemos a esta tierra no se compara. Santanera. No guardes ya esas flores de blancas mariposas, ni mires esas frases
que en ellas escribí. No invoques el recuerdo de cosas tan hermosas, cuando ya tu cariño comprendo que perdí. Es un fragmento de la siguiente canción, que sé que no necesita presentación. Podríamos decir que es una historia de amor y desamor, ya que las blancas mariposas son unas flores que crecen a las orillas del río porque necesitan mucha humedad, por lo tanto Tabasco es el lugar perfecto para que nazcan. Esas flores, en ese tiempo, digamos que en los 50s, los enamorados enviaban a sus chicas de estas flores, pero escribían versos en sus hojas, ya que eran hojitas blancas, escribían en ellas. Y asimismo, una parte de esta canción dice: estrújalas, mi amada, que en polvo convertidas irán a susurrarte lo que me ven sufrir, que se deshiciera de ellas porque ya no estaban juntos. También en esta canción le dice que ya no vaya a las orillas de aquel río donde ellos se juraban eterno amor. Mis blancas mariposas, de Cecilio Cupido y Claro García. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Decidimos hacer un programa en el cual pudiéramos darles de todo un poco, pero sabemos que siempre nos emocionamos al escuchar la música de nuestro lugar,
que siendo de aquí o no, a fin de cuentas, aquí estamos. Para terminar, me gustaría agradecer al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Cultura y a la Escuela Estatal de Música por habernos brindado este espacio y este foro dedicado a la música y para que pudiéramos darles algo de nuestro trabajo. Con mucho cariño, la siguiente pieza y última para despedirnos. Invito al maestro Edwin Córdoba al piano. Una canción que definitivamente no necesita presentación. Esta es una invitación para venir al estado de Tabasco a conocer, a comer y a disfrutar. Disfrútenla y es con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias.